Señoras, vicepresidenta del Gobierno, ministras de Industria y de Transición Ecológica, autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo al Forum Europa, que organizamos bajo el mecenazgo de Cabify, Asisa y Banco Sabadell. Hoy queremos saludar especialmente a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, doña Carmen Calvo, que ha cedido a presentarse, lo agradecemos muy especialmente, a nuestro ponente de hoy, el alcalde de Valladolid y candidato del PSOE a renovar en ese cargo, don Óscar Puente, también portavoz del Partido Socialista Obrero Español. Querida doña Carmen, la tribuna es suya. Buenos días. Creo que comparto con quien organiza este desayuno reflexivo y con quienes lo patrocinan y, por supuesto, con el alcalde Puente, el agradecimiento a todos ustedes por estar aquí. Habitualmente un auditorio necesario y elevado, pero mucho más cuando estamos en días de campaña electoral. Créanme que lo agradecemos mucho. Presentar a alguien que forma parte de tu camino de las ideas y que en la vida es también un amigo no es cosa fácil, aunque pudiera parecer lo contrario. Particularmente porque se puede caer fácilmente en el panegírico exagerado y, por tanto, no creíble de lo que tú pretendes decir, en este caso, de lo que yo pretendo decir de manera sincera, pero también verdadera, del hacer político del alcalde Puente, del amigo y compañero Óscar. Me gustaría, para ser muy breve, reivindicar a través de su figura y del trabajo que ha hecho en la alcaldía de Valladolid una reivindicación importante por muchas razones, largas y profundas, pero también porque estamos a las puertas de unas elecciones municipales, el trabajo en democracia tan importante y no siempre bien valorado de la política local. La política local es la fábrica fundamental y básica de la democracia. Es un trabajo de alto riesgo político que algunos pensamos no está suficientemente valorado en el trabajo cotidiano del hacer de la política española, porque requiere una dosis muy importante de autenticidad y de verdad en lo que dices, un control constante, directo y cercano de los ciudadanos en su participación y en sus exigencias, y, por consecuencia, hace falta una alta dosis de valentía para afrontar los retos de la política municipal. Voy a contar algo que es verdad. Nosotros, los miembros del Partido Socialista, tenemos, como todo el mundo tiene ahora, chats. Estas cosas que las carga el diablo para comunicarnos, para a veces relajarnos y para trabajar también. Yo estoy en un chat en el que está el alcalde Puente, el compañero Óscar Puente. Y no voy a desvelar nada que no sea desvelable. A ese chat, que yo entro solo de vez en cuando porque carezco de tiempo, como todo el mundo se puede imaginar, el alcalde entra también de vez en cuando. Tiene una virtud, seguramente la tiene ya prácticamente en su esencia, en el ADN, y es que cualquier comentario, cualquier circunstancia que se pueda hacer de la política española o de la política internacional, Óscar Puente la convierte en un asunto que afecta a Valladolid. No he visto ni una sola vez que no ocurra nada que para el alcalde de Valladolid no tenga un elemento aprovechable para la política local. Un día dije, esto será que entro por casualidad siempre que Óscar Puente dice algo. Pero dije un día, lo voy a observar. No falla. Óscar Puente decidió de manera apasionada que sus registros políticos, que son muchos, los iba a dedicar a Valladolid, a su ciudad. Y lo hace, repito, con la valentía necesaria en la que yo reivindico la política local, pero lo hace también desde una actitud y aptitud que yo considero muy importante. Frente a quienes piensan que la política, como dijo Foucault, es la guerra por otros medios,
sin armas, y frente a quienes piensan que la política es un puesto de trabajo que te puedes buscar con unas siglas o con otras, estamos quienes pensamos que la política es una gran pasión que tienes que ejercer con profesionalidad, porque lo que te juegas son los intereses generales de los hombres y de las mujeres a los que sirve y los recursos públicos que ponemos entre todos. Ese es justo el espacio en el que se mueve el alcalde de Valladolid, para mí, sin duda ninguna, el siguiente alcalde de Valladolid también. Y eso significa algo muy importante hoy en la política. Significa la seriedad de los objetivos que te trazas, la capacidad del entusiasmo enfriado por las razones prudentes, realistas, pero también corajudas cuando se trata de alcanzar objetivos que consideras imprescindibles para el desarrollo. Y eso tiene mucho que ver también con la personalidad del alcalde de Valladolid, de mi amigo Óscar Puente. Sé que una de las cosas de las que se siente más reconfortado por ser el alcalde de Valladolid fue cuando apenas llegar consiguió que los comedores escolares se abrieran todo el verano para evitar la tristeza y la indignidad inmensa que supone para una potencia económica como somos los españoles, la pobreza tremenda incluso en el aspecto más fundamental de la vida, que es la alimentación para los más pequeños. No son pequeñas cosas, son aquello que decía Simone de Beauvoir, que lo grande es pequeño, y ese es un gran principio establecido por Simone de Beauvoir, curiosamente y de manera importante para la política municipal. Con el alcalde Puente, Valladolid dejó de estar identificada con esa ciudad en la que no se podían casar quienes eran del mismo sexo. Con el alcalde Puente, esa ciudad extraordinaria, importantísima para entender la historia de España, dejó de estar vinculada con comentarios sexistas y ofensivos a las mujeres. Tuvo siempre claro que había un trazado inmaterial, casi etéreo, del buen nombre de Valladolid, identificado con las políticas concretas que sacan adelante los problemas también concretos y reales de la gente a la que él se ha ofrecido de manera generosa y valiente para regir sus destinos. Estoy segura de que Óscar se gana el éxito electoral que va a tener con otro añadido con el que termino. El alcalde Puente tuvo que empezar a hacer, hace ya años, algo que ahora ha venido para todos, que algunos aceptan como un mal que hay que asumir y que otros lo recibimos como una bendición, por fin, de la política española, que es la capacidad de acordar, de respetar al adversario, de saber negociar, entendiendo que al final la vida es también la vida en la política, que no están separadas, y que la vida en democracia transcurre en esos matices donde nadie lleva absolutamente la verdad y donde dentro de los márgenes de los valores democráticos y de la legalidad tenemos que sacar adelante con pluralidad los intereses de los ciudadanos. Él lo ha sabido construir en su ciudad. Esto ha llegado para todo el mundo. Él va a añadir en la siguiente etapa que va a cubrir como alcalde esa maestría. Querido Óscar, todos te agradecemos mucho el arrojo con el que te quisiste hacer con la alcaldía de Valladolid, importante para este país, pero importante para el Partido Socialista Obrero Español. Sabes que nos tienes a todos contigo y yo te seguiré persiguiendo por el WhatsApp a ver si algún día pillo que tú tengas algo que no consideres que pasa por Valladolid. Gracias. Muy buenos días. Permitidme, en primer lugar, agradecer a la vicepresidenta del Gobierno, compañera de Ejecutiva, Carmen Calvo, el que haya aceptado hacer esta presentación. Para mí tenía un significado importante porque Carmen dice que yo en los WhatsApps siempre traigo todo a Valladolid. Ella es una mujer rabiosamente defensora de la igualdad de género. Para un alcalde de Valladolid, con los antecedentes que ella ha mencionado y que todos conocéis, que una mujer como Carmen, que yo me atrevo a decir que es la gran valedora de la causa de la mujer en este país, de la causa de la igualdad, presente en este foro al alcalde de Valladolid, creo que significa pues, un paso adelante importante que ha dado nuestra ciudad. También permitidme que os agradezca a todos la presencia, no puedo mencionaros a todos y cada uno, medios de comunicación, empresarios, compañera de Ejecutiva y ministra de Transición Ecológica,
Querida Reyes Maroto, paisana de Valladolid, ministra de Industria, gracias por estar aquí, presidenta de los empresarios de Valladolid, querido Enrique Cornejo. Pero, a ver, me vais a permitir que me dirija especialmente, porque yo todo lo traigo a Valladolid, al presidente de la Casa de Valladolid en Madrid, querido amigo, que está hoy aquí presente y que yo creo que siempre me dedica su cariño, nunca falta, y le agradezco muchísimo su presencia hoy aquí. Hace patria en un sitio tan importante como Madrid, de una ciudad como Valladolid, y compañeros de partido, Rafael Simancas. En fin, gracias a todos y todas por estar hoy aquí presentes. Bien, yo vengo a hablar, porque esa es la propuesta que se me ha hecho, del proyecto que encabezo, que lidero para la ciudad de Valladolid, para los próximos años, ¿no? Y bueno, yo creo que tampoco voy a aburriros con excesivos detalles y tampoco voy a hablar de mi proyecto como si fuerais todos de Valladolid, porque estamos hablando para Madrid, para toda España, para un foro de otro corte, de lo que debe ser, de lo que entiendo que es el proyecto que lidero en Valladolid para nuestra ciudad, ¿no? Un proyecto tiene que estar compuesto de tres cosas. Sea el que sea, tiene que tener un líder, tiene que tener un liderazgo, tiene que tener un equipo y tiene que tener un programa, una idea, un proyecto. Bueno, empezando por el líder, comprenderéis que yo no voy a hablar de mí mismo, pero sí que me atrevería a apuntar algunas de las cosas que debe tener un alcalde, el alcalde de Valladolid, y en vosotros queda determinar si el proyecto que encabezo reúne esas características o no. Lo primero que tiene que tener un alcalde es un conocimiento profundo de la ciudad a la que va a servir. Y claro, este conocimiento no se obtiene por el mero hecho de haber nacido en un sitio y haber vivido en él. Una ciudad como Valladolid, que tiene 300.000 habitantes, tiene muchos barrios, para conocerla bien hay que patearla mucho. Normalmente las personas tenemos la tendencia a vivir en un entorno limitado y eso nos da un conocimiento bastante parcial, bastante sesgado de las cosas. Yo creo que es bueno que un alcalde, antes de ser alcalde, conozca bien su ciudad recorriéndola de arriba abajo, hablando con las asociaciones, hablando con el tejido empresarial. Es decir, eso requiere de mucho tiempo. Yo creo que esa es la primera característica que debe tener un líder de una ciudad. La segunda es que tenga pasión por su ciudad. Y Carmen lo ha dicho, un alcalde sin pasión por su ciudad no puede ser alcalde, no puede ser un buen alcalde. Para un alcalde lo mejor es su pueblo, para un alcalde lo mejor es su ciudad. Y yo honestamente eso lo siento, me lo creo que Valladolid es una ciudad maravillosa, luego enunciaré algunas de sus potencialidades y creo que tiene unas posibilidades enormes. Yo siento esa pasión y trato de trasladarla a todo lo que hago. La tercera característica para mí de un buen alcalde es que sea vocacional. No digo que no se pueda ser alcalde por encargo o alcaldesa por encargo, se puede ser, hay alcaldes por encargo, alcaldes que han desarrollado su acción política en otros ámbitos y que en un momento determinado su partido, por las circunstancias, les dice tienes que ser candidato, tienes que intentar ser el alcalde. Bien, se puede llegar a ser alcalde de esta manera, incluso a lo mejor se puede llegar a ser un buen alcalde, pero yo creo que una característica fundamental para ser un buen alcalde es serlo por vocación, por deseo. Una cuarta característica propia de la política municipal: cercanía, empatía, disponibilidad. La política municipal no se hace desde el asiento de atrás de un coche oficial. No tengo nada en contra de los coches oficiales, se trabaja muy bien en la parte de atrás, se leen papeles, se lee en las redes, pero la política municipal es otra cosa. Y si no te gusta el roce, si no te gusta la gente, si la gente que te para te molesta, si no eres cercano, estás fuera de tu hábitat. Yo creo que ser cercano es clave para ser un buen alcalde. Una quinta característica que yo creo que debería ser común a todos los políticos, pero que en estos tiempos que corren es especialmente importante, es la valentía. Y más ante la amenaza permanente que sufre en este momento lo público en el mundo desarrollado. Esta amenaza es grave. Yo vengo en el tren, hoy me paraba en el kiosco de la estación de Campo Grande y veía un libro entre los más vendidos, con 5 ejemplares, oye, era un bestseller, ¿no?, con mi cara y la de la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid. El libro se titula El futuro del agua pasa por Valladolid. Es un libro que sin ningún disimulo firma el abogado de Aguas de Barcelona, el prólogo.
es un libro que evidentemente su título nos avisa de muchas cosas, ¿no? Y forma parte del precio que hemos tenido que pagar los que tomamos la decisión valiente de ser la única ciudad de España que remunicipalizó el servicio de agua en nuestra ciudad, ¿no? Yo creo que hace falta valentía. Yo soy una persona que cree firmemente en la empresa privada, 20 años he vivido de ella, 20 años he sido abogado y mis clientes eran empresarios y creo mucho y apuesto mucho por los empresarios, pero también creo que cada uno en su sitio, que la administración, el poder público es de los representantes de los ciudadanos, que a ellos es a quienes les corresponde la legítima toma de decisiones y que los empresarios obviamente tienen su terreno de juego también en la colaboración, pero no en la toma de decisiones políticas que solo a la política compete y corresponde. Valentía, valentía para tomar decisiones, valentía para afrontar la incomodidad, porque a veces enfrentarte a otros en defensa de los intereses de tu ciudad, a tu propio partido, a otros adversarios políticos, incluso a personalidades o a figuras importantes, como puede ser el presidente de un club de fútbol famoso, genera incomodidad, pero tienes que tener valentía para afrontarla. Y por último, en estos tiempos que corren, un líder tiene que tener capacidad para gestionar la diversidad. Somos una sociedad tremendamente diversa, tremendamente plural, y además esa pluralidad ya forma parte de nuestras instituciones. Antes podía existir una pluralidad social, pero había una menor pluralidad institucional. Ahora, en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid hay 5 partidos y un concejal no adscrito, y no es descartable que haya 6 en el próximo mandato. Por tanto, el líder tiene que ser capaz de gestionar esa pluralidad. En fin, en ustedes dejo la tarea de adivinar si en el liderazgo del proyecto que encabezo se dan estas cualidades. Lo segundo es tener un equipo. Y yo me precio de tener un magnífico equipo. En la sinceridad que me caracteriza, he dicho que hace 4 años hice la lista que pude, y que en esta ocasión he hecho la lista que he querido hacer. He tenido esa suerte, la suerte que te da alcanzar, por fin, después de mucho tiempo, el poder, el oler como olemos en este momento, a futuro, a esperanza, a ganadores. Eso te permite que personas de la sociedad civil que en otros momentos no se hubieran planteado acercarse a tu proyecto, lo hagan. Y en esta ocasión lo han hecho con el Partido Socialista. El equipo es una combinación de lo que ha trabajado en estos 4 años y que, por tanto, atesora experiencia en la oposición y en el gobierno, muy útil, pero también personas de la sociedad civil relevantes, con liderazgo social y que se han aproximado al proyecto del Partido Socialista y lo han enriquecido. Entre ellas voy a citar a 3. La candidata, en su momento, hace 4 años, de la marca que Podemos utilizó para concurrir a las elecciones municipales. Yo lo dije en el año 2011. Yo quería, cuando veía a la gente en las plazas, manifestándose en aquel año tan convulso, que aquella gente que decía no nos representan se volviera a sentir representada por el Partido Socialista. Bueno, yo puedo decir con orgullo que la persona que encabezó la lista de quienes no se sentían representados hace 4 años en el Ayuntamiento de Valladolid, hoy se siente representada por el Partido Socialista y forma parte de mi candidatura. Por tanto, creo que es una incorporación desde el punto de vista simbólico, pero también de las políticas de fondo, muy relevante. La segunda tiene que ver con la igualdad, con mayúsculas, entre hombres y mujeres. En mi lista, en puestos de salida, no de adorno, va la primera mujer gitana, de etnia gitana, licenciada en Derecho en la historia de Valladolid. Imaginaos lo que una mujer de 28 años de la etnia gitana ha tenido que superar, una mujer nacida en un pueblo, Medina de Rioseco, de la provincia de Valladolid, de una familia muy humilde, lo que ha tenido que superar para llegar a ser licenciada en Derecho, máster en abogacía y en este momento una persona que trabaja en una organización en pro de la igualdad con sus conocimientos técnicos y jurídicos. Esta es una incorporación que no es cosmética, porque si lo fuera no estaría pensando en ella para puestos de responsabilidad. Es una muestra del compromiso del Partido Socialista y de mi candidatura con la igualdad real de las personas, sea cual sea su condición, sea cual sea su etnia y, desde luego, sea cual sea su sexo. Carmen Jiménez Borja es un símbolo de lucha, de superación prácticamente inigualable y creo que va a aportar muchísimo a la lista que yo encabezo. Y un médico
que fue militante del Partido Socialista, que presidió el Colegio de Médicos de Valladolid durante 8 años, un hombre muy prestigioso en la ciudad, un hombre que me va a ayudar a darle a la salud la importancia que ya tiene, que tiene que tener en la política municipal en los próximos años. La salud debe ser uno de los ejes centrales de las políticas públicas en nuestro país y especialmente en los ayuntamientos. Son los ayuntamientos los que deben gestionar la contaminación atmosférica, deben hacerlo con valentía. Son los ayuntamientos los que deben gestionar el envejecimiento poblacional que están padeciendo todo el mundo occidental y, por tanto, la salud debe ser un eje central, transversal de las políticas municipales del futuro. Y por ello creo que la mejor persona que podía encontrar, prestigiosa, como digo, un médico en ejercicio, de familia, un hombre muy querido en la ciudad, se ha incorporado a nuestro proyecto y creo que lo enriquece enormemente. Bien, yo creo que el equipo es el que debe ser y es un equipo potente, comprometido, prestigioso, con liderazgo social. ¿Cuál es el proyecto del Partido Socialista, de Óscar Puente, de su equipo para la ciudad de Valladolid? Bien, si antes decía que un líder debe conocer su ciudad, el proyecto debe tener las mismas cualidades, es decir, debe ser un proyecto que parta del conocimiento directo, minucioso, de las potencialidades, de las debilidades, de las necesidades que tiene una ciudad como Valladolid. ¿Cuáles son las potencialidades que tiene Valladolid? Lo primero, su ubicación. Valladolid es una ciudad a la que la geografía ha sonreído en cierto modo. Es el centro de la comunidad autónoma en la que vive. Está a menos de 1 hora de distancia de todas las capitales de provincia de Castilla y León, con excepción de Soria, que lamentablemente no solo vive la lejanía de los kilómetros, sino también de la falta de comunicación, de infraestructuras, ¿no? Está muy cerca de Madrid. El otro día Miguel Ángel Aguilar, al que todos conocéis, periodista, daba una charla en Valladolid y él, con su gracia habitual, se ponía a ordenar papeles y decía, claro, es que viene el tren tan rápido que no me ha dado tiempo a organizarme, ¿no? Pues es verdad, 50 minutos, 1 hora, de centro a centro, de Madrid a Valladolid. Un madrileño puede ir a Valladolid, un vallisoletano puede estar en Madrid, por tanto, la cercanía a Madrid yo creo que es una fortaleza, aunque luego hablaré de ello, también es una debilidad. Y está en el corredor atlántico, en el eje de comunicaciones que Europa quiere potenciar a través de tráfico ferroviario y también de carreteras, y por tanto tiene una ubicación privilegiada. Sus comunicaciones, otra de sus fortalezas. Tiene un aeropuerto, luego hablaré de él también como debilidad, tiene comunicación con tren de alta velocidad hacia el sur y también ahora hacia el norte. Y tiene una red viaria, de vías de alta capacidad, de autovías, carreteras, que le comunica con norte y con sur de toda la península. Tercera fortaleza, su tamaño. Es una ciudad con un tamaño ideal. Ese tamaño, esa escala humana que permite a las personas que viven en ella ser personas y vivir con comodidad, con tiempo libre, con capacidad para tener una conciliación entre el trabajo. No hay que desplazarse, no hay que emplear mucho tiempo para ir a trabajar, para volver del trabajo, para ir a la universidad. Es decir, el tamaño es ideal. Calidad de vida. 9ª ciudad de España con menor tasa de paro. Es una ciudad con un estándar de calidad de vida muy alto. Eso yo entiendo que también es una de sus fortalezas. Es una ciudad segura, una de las 5 más seguras de España. Es una ciudad con una vivienda en unos términos asequibles, razonables. Es una ciudad con una grandísima oferta cultural. Enrique Cornejo lo sabe muy bien, 6 teatros abiertos para una ciudad de 300.000 habitantes. Se dice pronto. Os invito a que busquéis una ratio semejante en cualquier punto de España para una ciudad de 300.000 habitantes, 6 teatros abiertos con temporada teatral durante todo el año. Y con muchas otras alternativas, no solo el teatro, culturales que la hacen muy atractiva. Es una ciudad con sectores productivos potentes. Aquí está el presidente de Iveco, que tiene una fábrica importantísima en Valladolid, también, como todos sabéis, Renault, Michelin, una ciudad, y luego lo comentaremos en sus debilidades, quizá excesivamente dependiente del sector automovilístico, pero una ciudad con un tejido industrial poderoso, aunque necesitado de diversificación. Una ciudad con una buena oferta educativa, buenos centros escolares, una universidad importante, grande. Una ciudad con buenos servicios públicos,
luego hablaremos de ello, y una ciudad con una fuerte democracia participativa. Yo diría que estas son sus grandes fortalezas. Pero también tiene debilidades. Y voy a empezar por una de las que considero también fortaleza, su cercanía a Madrid. Madrid es un aspirador. Madrid suelta poco. Nosotros con la llegada del AVE en el año 2007 creíamos que de Madrid nos iba a llegar el maná. Estamos muy cerquita y aquí nos va a llegar de todo. Pues han pasado 12 años y de Madrid de momento ha llegado bastante poco. Pero se nos van cosas a Madrid, se nos va gente a comprar al comercio de Madrid, se nos va gente a trabajar a las oportunidades que Madrid ofrece, sobre todo la más formada, la más preparada. Es complicado tener a Madrid cerca, aunque también es una oportunidad. La siguiente es nuestra población tremendamente envejecida. Esta no es un punto débil exclusivamente de Valladolid, lo es de muchas ciudades europeas, pero en el caso de Valladolid la pirámide poblacional ya se ha invertido enormemente y hoy, que aún seguimos perdiendo un poquito de población, no lo hacemos por el saldo migratorio, porque seguimos teniendo un saldo migratorio, ahora tenemos un saldo migratorio positivo, viene más gente de la que se va, pero tenemos un saldo vegetativo negativo, muere más gente de la que nace en Valladolid, ese es un problema. Nuestro aeropuerto, del que antes hablaba como una fortaleza, es una debilidad. Forma parte de una política aeroportuaria autonómica difícil de entender. 4 aeropuertos en la comunidad autónoma, todos vuelan a los mismos destinos. Antes Valladolid era un destino internacional y hoy vuela a Barcelona, no sé si Sevilla, algunos vuelos en verano y poco más. Hemos pasado de tener vuelos a Milán, a Londres, a Bruselas, a Alemania, a Düsseldorf, a muchos sitios y bueno, ahora tenemos un aeropuerto menor. Nuestro tejido comercial tampoco es un problema exclusivo de Valladolid, pero el tejido de comercio de proximidad está sufriendo en las ciudades. Y esa es una debilidad, especialmente para quien tiene un modelo de ciudad como el nuestro, que cree que el comercio de proximidad es vital para dotar de vida a las calles, para dotarlas de seguridad. Es fundamental. Desigualdades. Valladolid es una ciudad con un estándar de calidad de vida alto, pero no está libre de desigualdades. Valladolid tiene focos de infravivienda, Valladolid tiene diferencias de renta importantes entre unas zonas y otras y, por tanto, la desigualdad es una amenaza, porque lo es para muchas cosas, lo es desde luego por sí misma, pero lo es para aspectos como la seguridad, lo es para aspectos como la convivencia y, por tanto, es un problema de primer orden que hay que atajar. La contaminación atmosférica. Parece mentira, ¿no?, decir que Valladolid, una ciudad de cielos limpios, abierta, con entrada y salida de vientos, es una ciudad con problemas de contaminación. Lo es, lo es. No son graves, pero lo son. Para eso el gobierno municipal ha decidido adoptar medidas duras que luego relataré, pero somos una ciudad con problemas de contaminación por ozono, por partículas y, por tanto, somos una ciudad más de las muchas que tienen problemas en este sentido en nuestra ciudad. Y, por último, tenemos un tejido productivo potente, pero, como he dicho, excesivamente dependiente del sector automovilístico y, por tanto, necesitado de diversificación. Bien, a partir de este diagnóstico de fortalezas y debilidades, ¿cuál debe ser el proyecto de futuro para la ciudad de Valladolid? El primer punto que debe abordar un gobierno, y más un gobierno progresista, es el de la desigualdad. Valladolid debe afrontar con valentía la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la pobreza infantil, contra la pobreza energética, y ese es el primer propósito que tuvimos cuando llegamos hace años al gobierno y el mismo que tenemos en este momento, aunque la diferencia con aquel entonces sea muy grande. Cuando llegamos al gobierno había 28.000 parados en Valladolid, hoy hay 10.000 menos. A pesar de ello, el presupuesto de acción social del Ayuntamiento de Valladolid ha pasado de 18 millones en el año 2015, cuando llegamos, a 26 en el año 2019. 8 millones de euros más para 10.000 parados menos. Ese es el símbolo del compromiso. Carmen citaba una medida que siempre destaco como la que más he sentido cuando llegamos al gobierno, la apertura de los comedores escolares en verano. Llegamos un 13 de junio al gobierno municipal y el 28 de junio, 15 días después, abríamos los comedores escolares en verano en nuestra ciudad. El esfuerzo que eso supuso es difícil de explicar. A la concejala del ramo le tocó estar 15 días prácticamente sin dormir. Imaginaos montar un expediente de contratación en 15 días
buscar los resortes, buscar la financiación, encontrar ayuda también privada para ese proyecto y ponerlo en marcha en solo 15 días. Aquella experiencia me concienció de cosas que yo desconocía. Yo sabía que había niños durante el año que en mi ciudad comen gracias a que tienen una beca de comedor del 100% del importe. Para tener una beca de comedor del 100% del importe hay que acreditar unos ingresos prácticamente míseros, muy por debajo del umbral mínimo de supervivencia que tiene que tener una familia. Yo me preguntaba entonces dónde comerían esos niños en verano. Bueno, pues la respuesta es que comen algunos de ellos, unos cientos, en los comedores del Ayuntamiento de Valladolid. El primer día que abrimos esos comedores, yo estaba a recibir a los niños. Llegaban a las 11 de la mañana y les teníamos preparados unos monitores. No se trata solo de que coman, se trata de que pasen el día con dignidad. Y uno de los niños le preguntó a uno de los monitores que a qué querían jugar. Y el niño le respondió, yo no venía a jugar aquí, yo vengo a comer, a comer. Eso es lo que le dijo aquel niño a aquel monitor. Esa es la realidad que hemos tenido que afrontar en Valladolid y en muchas ciudades de España. Y quiero reivindicar una cosa. Se ha hablado de los ayuntamientos del cambio en este país, esa denominación de origen de la que al parecer estamos excluidos algunos gobiernos encabezados por el Partido Socialista. Somos el único gobierno de una gran ciudad que ha abierto los comedores escolares en su ciudad. El único. Otros lo anunciaron, lo prometieron, como también acabar con los desahucios, pero no lo hicieron. ¿Sabéis por qué lo hemos hecho nosotros? Porque nosotros sabemos gestionar, porque tenemos experiencia en la administración, porque las personas que forman parte de nuestros equipos se han curtido en las administraciones públicas y saben cómo tienen que hacer las cosas para que se materialicen y se hagan realidad. No es solo cuestión de ideología, también es cuestión de capacidad de gestión. Por tanto, lo primero, atajar la desigualdad, acabar con la infravivienda, y eso implica emplear recursos en la rehabilitación de barrios degradados, en medio de mucha incomprensión. Es verdad que los vecinos del 29 de octubre, que se están beneficiando de nuestra rehabilitación de ese barrio, están rodeados por vecinos que nos dicen que por qué no arreglamos sus viviendas, que por qué arreglamos esas viviendas de gente que no paga impuestos, que cobra la renta garantizada de ciudadanía, que genera desórdenes. Solo hay una explicación. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos cruzados de brazos para que la marginalidad siga avanzando y se contagie a todo el entorno? La rueda de la marginalidad solo se puede detener con intervención pública. Intervención urbanística, sí, en este caso rehabilitando viviendas, e intervención social, como vamos a hacer en esos barrios, construyendo centros de acción social, como estamos haciendo en el 29 de octubre, para saber hasta el pie que calza cada vecino, para saber qué niños no van al colegio, para saber qué niños necesitan y qué niñas necesitan ayuda. Para eso, intervención social, decidida, para acabar con la marginalidad. Porque, mirad, lo he dicho antes, no es solo un problema en sí mismo, es un problema para toda la comunidad. La marginalidad deriva en otras consecuencias indeseadas que son malas para la convivencia. Y aunque solo fuera por eso, tenemos que atajarla y tenemos que acabar con ella. Primer punto a abordar, la desigualdad. La desigualdad también se afronta con políticas de vivienda públicas decididas. Cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento de Valladolid, el Ayuntamiento tenía 14 viviendas en propiedad. ¿Qué política de vivienda se puede hacer con 14 viviendas? Imposible. ¿Qué intervención se puede hacer para realojar familias, para ofrecer dentro del mercado de alquiler precios razonables, precios bajos que puedan permitir a las rentas más bajas tener una vivienda? No se puede. ¿Qué es lo que nos propusimos? Crear un parque municipal de vivienda bien dotado, fuerte. ¿Qué es lo que hicimos? Y es algo además que yo le traslado al Gobierno de España, le traslado al ministro Ábalos cuando puedo. No hemos construido vivienda. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos defendiendo, y a ello me referiré luego, una ciudad compacta, una ciudad que se rehabilita, que llena sus espacios, no una ciudad que se expande, porque es una ciudad más eficiente, con la política de vivienda pública tenemos que ser exactamente iguales. Hay muchas viviendas vacías en una ciudad y hay muchas viviendas cuyos propietarios están deseando vender y tienen difícil hacerlo. Oferta pública de compra de vivienda en toda la ciudad. Y hemos comprado a particulares 200 viviendas en lo que va de mandato, 3 millones de euros al año para fortalecer ese parque público de vivienda. Con ello, ¿qué conseguimos? Conseguimos, en primer lugar, que la vivienda pública no esté en un solo barrio ni en un solo bloque. Por tanto, eliminamos la posibilidad de que la vivienda pública acabe guetificando los espacios. La vivienda está en toda la ciudad.
y en toda la ciudad se reparten las familias con más escasos recursos para vivir en esa vivienda, en comunidades en las que hay vecinos que viven mucho mejor, porque creemos en esa sociedad trufada, entreverada, porque eso es lo que estimula a que la igualdad se consiga, ¿no? Por tanto, ese es el primer efecto. Segundo, el ayuntamiento se convierte en un propietario que lidera, activo, en inmuebles envejecidos, en inmuebles que necesitan un ascensor. El ayuntamiento como propietario, con capacidad de liderazgo, con conocimiento, tira de esa comunidad para que esa comunidad progrese, para que esa comunidad mejore. Y en tercer lugar, y es importante, sostenemos nuestra trama urbana. ¿Por qué defendemos una ciudad compacta? Pues por una cuestión de eficacia. Esto que es un mantra muchas veces de los postulados liberales o de la derecha, es la izquierda la que lo defiende en las ciudades, ¿no? ¿Por qué una ciudad compacta? Porque es más eficiente. Yo, si creo un barrio nuevo, tengo que darle alumbrado público, limpieza y autobús. Un ejemplo, Pinar de Jalón en Valladolid, un barrio con escasa masa crítica y al que hay que darle autobús. Y antes se le daba uno cada hora y hemos conseguido darle uno cada media hora, pero es que no da para más. Es mejor rehabilitar la trama urbana que tenemos. Y así los vecinos tendrán mejores frecuencias de autobús, mejor seguridad, más policía y mejor servicio público en general. Por tanto, la factura urbanística, esto lo dice mucho Javier Izquierdo, que está por ahí, diputado por Valladolid y concejal también del Ayuntamiento en su día, director general de Urbanismo de Asturias, cuando la ciudad levanta el cierre todas las mañanas tiene un precio, eso tiene un precio, levantar el cierre todos los días tiene un precio, pues ese precio es mucho más caro cuanto más expandida sea la ciudad y cuanto más compacta sea, ese precio es mucho más barato. Por tanto, nuestra política de vivienda pública tiene que ver con ese modelo de ciudad en el que creemos. Segundo elemento fundamental, que es el de la salud. Y aquí dos ejes claves. La salud del conjunto de la población ante los episodios de contaminación. Valladolid, y aquí está la ministra de Transición Energética, como todas las ciudades de Europa, del mundo desarrollado y del mundo, está en una transición hacia una movilidad limpia. Pero eso tardará en llegar. No nos engañemos, tardará. Tenemos que hacer esfuerzos para desde las administraciones, liderar esa transición. Y esa transición desde un ayuntamiento se lidera comprando autobuses no contaminantes, exigiendo que el sector del taxi se adapte a eso. No entiendo cómo esto no está ya en la agenda, es decir, no entiendo cómo Madrid no ha apostado ya por el taxi eléctrico casi como obligación. Aquí está el presidente de Iveco, vamos a unos autobuses de GNC, autobuses híbridos. A eso tenemos que ir la administración. Nuestra flota tiene que ser una flota limpia. Si no damos ejemplo como administración, no podemos pedirle al conjunto del país que lo siga, ¿no? Por tanto, hacia ahí, movilidad cada vez más limpia y más saludable. Bicicleta, peatón, transporte público. Tenemos que apostar fuerte por eso. Pero en tanto eso llega, por supuesto también calefacciones, eficiencia energética en las viviendas, etc. Pero hasta que eso llegue, vamos a seguir teniendo episodios de contaminación graves en las ciudades. ¿Y qué hacemos ante eso? Pues solo hay dos alternativas. La que ya conocíamos, que era cruzarse de brazos y esperar a que amaine la contaminación o intervenir decididamente. Nosotros hemos optado por lo segundo y hemos elaborado un protocolo cuya intención tenemos mantenerlo, enriquecerlo, por supuesto, con las aportaciones de todo el mundo, pero un protocolo que actúa de manera decidida cuando los niveles de contaminación superan unos umbrales determinados, ¿no? Los umbrales que la propia Organización Mundial de la Salud establece. Fijaos, yo creo que el primer elemento sorpresivo que nos hemos encontrado cuando hemos adoptado estas medidas es la comprensión de la inmensa mayoría de la ciudadanía. La ciudadanía quiere medidas de este tipo. La ciudadanía está cada vez más concienciada con su salud y quiere gobiernos que la protejan. Por tanto, valentía a la hora de tomar estas decisiones. No lo dudemos. El ciudadano lo saluda, lo aprueba y lo aplaude. Y es cómplice de eso, ¿no? Bien, hablaba del medio ambiente. En el medio ambiente hay que hablar de muchas cosas, una apuesta fuerte por la economía circular, por el reciclaje, en ello estamos, ¿no? Las dotaciones, y esto tiene que ver con la salud también, para los mayores.
Yo presido la Red de Ciudades Saludables de España. La Red de Ciudades Saludables hizo un estudio denominado NUFICO que analizaba la salud de las personas mayores en las ciudades de España y establecía un nexo causal directo en el retraso en la entrada de la dependencia de las personas mayores y la utilización de recursos públicos municipales para retrasar esa entrada. ¿Cómo? A través de centros en los que se potencie el ejercicio físico y mental. Valladolid tiene una fuerte red de centros de mayores, pero tenemos que hacerla aún mejor y tenemos que dotarla aún de más medios, porque nuestra población mayor es probablemente lo más importante que tenemos ahora mismo. Nuestros mayores han sostenido a este país en plena crisis, sus pensiones han sostenido a sus familias. Son la generación de los sacrificios frente a la nuestra, que somos la de los derechos. Les debemos mucho y tenemos de alguna manera que devolvérselo. Y la mejor manera de hacerlo es dignificar sus últimos años, conseguir que vivan lo más independientes posibles, que tengan una buena ayuda a domicilio. Nosotros la estamos fortaleciendo, sacando toda la lista de espera que teníamos a través de recursos municipales que deberían proceder de la comunidad autónoma. Volquémonos con nuestra población mayor, porque es la población mayor la que además nos va a generar empleo, es un sector que genera mucho empleo y que va a tirar también de la población joven. Pero si queremos tener población más joven, tenemos que aprobar buenas medidas de conciliación. Y en esto, las escuelas infantiles de nuestra ciudad son fundamentales. Hemos construido 2 nuevas escuelas en 2 barrios en Valladolid y nuestro propósito es como mínimo construir una cada año o cada año y medio en los próximos 4 años. Para que la gente tenga hijos, hay que ofrecerle la posibilidad de que tengan una vida, que puedan educarlos, que puedan conciliar su trabajo y su ocio con la paternidad. Y, por tanto, lo que tenemos es que ofrecerles posibilidades, medios, recursos para que los tengan. Y, por último, diversificación del tejido productivo. Es verdad que Valladolid depende mucho del automóvil y, ojo, bendito sea el automóvil y bendito sea el sector automovilístico. Nadie está contra él. El sector vive un proceso de adaptación importante, pero es un sector inteligente, que estoy convencido de que va a saber sobrevivir, puesto que lleva muchos años en el mercado y va a saber adaptarse. No está asegurado, hay que seguir apostando por el tejido productivo en torno al automóvil, en torno al vehículo en Valladolid, porque el futuro no está escrito y lo que nos parece ahora, bueno, pues que está poco menos está en un momento dulce, esto puede cambiar. Por tanto, no hay que abandonar ni mucho menos el sector automovilístico, pero es importante diversificar el tejido productivo. Nosotros nos lo hemos propuesto en 2 ámbitos que nos parecía que tenían potencial. El primero, el turístico. Valladolid era una pulguita en turismo hace 4 años. En 4 años, la rentabilidad media de una habitación de hotel en Valladolid ha crecido un 43%, el mayor crecimiento de España. En el sector turístico trabajaban 1.500 personas en el año 2015, hoy trabajan 5.000. Por tanto, explotar la potencialidad turística que tiene una ciudad como Valladolid, está por ahí Rafael Ansón, presidente de la Academia de Gastronomía, lo hablábamos a la entrada, potenciar nuestra gastronomía, nuestro vino, nuestra cultura, nuestra historia. Valladolid es la ciudad en la que nació Felipe II, en la que murió Cristóbal Colón, en la que vivió Miguel de Cervantes y escribió una parte de su obra. Todo eso ha dejado una huella tremenda que tenemos que aprovechar en el idioma, en la lengua, en la gastronomía. Sector turístico. Nuestra apuesta es decidida, muy fuerte. Turismo deportivo también. Y el segundo, el sector agroalimentario. Valladolid tiene una ubicación, como decía antes, estratégica en una de las productoras de materias primas más importantes en materia agroalimentaria de toda Europa, que es Castilla y León. Nosotros tenemos claro que Valladolid, por su ubicación, debe ser el emplazamiento para un parque temático, parque agroalimentario, logístico y de producción de todo el sector agroalimentario de Castilla y León. Tenemos elegida la ubicación, tenemos una estación a punto de construirse multimodal de tren de mercancías en Valladolid, junto a los nuevos talleres de Renfe, y queremos aprovechar ese emplazamiento para ofrecerle a los empresarios del sector esa posibilidad de salir a Europa a través del tren de mercancías, que es el transporte por el que está apostando claramente la Unión Europea, especialmente en el corredor atlántico. Para eso tengo que decir que necesitamos complicidades. Miro a la ministra de Industria, sé que la vamos a tener por su parte, la tenemos ya por parte del Ministerio de Agricultura a través de Mercasa y me gustaría pedir la misma complicidad por parte de la Junta de Castilla y León. No la hemos encontrado hasta el momento.
En Castilla y León, el gobierno actual tiene el planteamiento de que el tejido productivo agroalimentario debe estar en el campo. Creo que eso es una ilusión. En el campo debe haber una parte de todo el periodo, de todo el tránsito de la producción agroalimentaria. Pero no nos engañemos. Si queremos tener industrias de transformación potentes, tenemos que ofrecerles ubicaciones próximas a los lugares donde los trabajadores y trabajadoras quieren vivir. Yo no me voy a llevar a 10 ingenieros a vivir a un pueblo perdido de la mano de Dios. Que nadie se engañe. Los ingenieros quieren vivir en una ciudad en la que tengan colegios, hospitales, buenos colegios para llevar a sus hijos, buena oferta cultural para pasar el fin de semana, buenas comunicaciones. Eso, lo siento, lo ofrece fundamentalmente en mi tierra, Valladolid. Y por tanto, no apostar por ella sería no apostar por el futuro de Castilla y León. Por tanto, reivindico esta iniciativa y espero, como digo, encontrar esa complicidad que nos ha faltado en este mandato en un próximo gobierno de la Junta de Castilla y León, que obviamente no les oculto, me encantaría que fuera el de mi partido, el de Luis Tudanca. En fin, muchas gracias por su atención. Presidenta del Consejo de la Abogacía, que hace bien poco nos llenaba la ciudad hablando de turismo con 2.200 abogados la semana pasada. Gracias también por estar aquí. Gracias a todos y a todas por su atención y a su disposición para cuantas preguntas quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta, por la presentación y por estar aquí una vez más con nosotros. Hay muchas preguntas. Quizá esta que nos acaba de llegar ahora, ¿cómo ve en su cabeza el alcalde de Valladolid esta ciudad en el horizonte del 2023? Bueno, yo creo que lo he dicho hace un momento, ¿no? Yo creo que la ciudad se tiene que adaptar, como todas, al momento de transición hacia unas atmósferas y hacia un medio ambiente limpio, y yo creo que Valladolid está preparada. Nosotros somos un gobierno valiente y vamos a tomar las decisiones que hay que tomar para adaptarnos a las necesidades de la agenda medioambiental. Por tanto, nos sentimos preparados para ello. La ministra me mira así como con cara de... Yo soy menos valiente que ella, ¿eh? Jorge Martín Ulloa le pregunta: el soterramiento de las vías del AVE es el arma arrojadiza de esta campaña electoral, y a propósito de este tema, el candidato popular a concejal, José Antonio de Santiago, vicepresidente de la Junta, ha dicho que usted es un mal vecino de Valladolid. ¿El soterramiento que usted no apoya solo es una cuestión de dinero? Bueno, lo de mal vecino pues entra dentro de esa campaña que yo he llamado, que emula la de Casado, ¿no? Mentiras, insultos y descalificaciones. En el caso de Valladolid se reparten los papeles. La candidata dice las mentiras y el número 2, vicepresidente de la Junta todavía, y ella consejera, en fin, valoren ustedes éticamente lo que eso supone, es el que realiza los insultos y las descalificaciones, ¿no? Hombre, yo creo que soy un buen vecino de Valladolid. Llevo 50 años viviendo en Valladolid y he dado mucho de mi vida por mi ciudad, ¿no? El soterramiento del ferrocarril. Yo creo que es muy fácil de entender que el primer interesado en soterrar el ferrocarril es el alcalde. Es decir, para los vallisoletanos yo les voy a mencionar a Miguel Íscar, ¿no? Miguel Íscar desvió el Esgueva, gran alcalde. Bueno, si yo soterrara el tren, imaginaos, Miguel Íscar quedaría, bueno, pues ahí muy abajo, ¿no? Yo sería el nuevo Miguel Íscar de Valladolid. Por tanto, ¿cómo no voy yo a querer soterrar el tren en Valladolid si políticamente sería el primer beneficiario? Ahora bien, lo que yo no puedo decirles a los vecinos y a las vecinas de Valladolid es algo que no va a suceder, que no es cierto. El soterramiento de Valladolid no se va a realizar. ¿Y por qué no se va a realizar? Pues yo se lo voy a decir de una manera muy gráfica que van a entender rápido. ¿Por qué no se va a hacer el soterramiento? Porque no se ha hecho. ¿Lo pillan? ¿Por qué no se va a hacer? Porque no se ha hecho. Esta operación lleva 20 años en marcha. 20 años bajo gobiernos del Partido Popular, que fueron los que suscribieron el primer convenio para soterrar, con 3 administraciones gobernadas por el PP. Juan Vicente Herrera, Francisco Javier León de la Riva y Francisco Álvarez Casco. Son los que firmaron el convenio del soterramiento, hace ya una pila de años. Cuando había un 40% de deuda, del porcentaje del PIB de deuda, cuando el mercado inmobiliario era jauja, no se hizo el soterramiento.
¿Cree alguien de verdad que con un país que está en un 100% de deuda del PIB y con un mercado inmobiliario que obviamente no está ni mucho menos en los términos de la burbuja, va a hacer hoy lo que no ha podido hacer entonces? No nos engañemos. Nadie ha comprometido nunca un céntimo de dinero público para soterrar en Valladolid. La operación pasaba por vender los suelos que se liberaban de la venta de talleres, pegar el pelotazo y con eso pagar el soterramiento. Y eso se terminó. Pero aquí en el caso de Valladolid hay un problema añadido, y es que quien durante tanto tiempo defendió el cuento de la lechera, como no vendía los suelos, pidió créditos y endeudó a la sociedad que tenía que hacer el soterramiento en 404 millones, de los cuales 130 han sido de intereses bancarios. ¿Pero han soterrado algo? No han soterrado nada. Han gastado 404 millones en soterrar, eso sí, un trocito en El Pinar para 500 vecinos, yo creo que los 500 vecinos más privilegiados de toda España, y no han hecho la operación de integración del ferrocarril en Valladolid. Por tanto, ¿por qué no se va a hacer? Porque no se ha hecho. Esta es la realidad, y decirle la verdad a los ciudadanos puede ser algo revolucionario hoy, pero créanme, va a ser obligatorio de hoy en adelante. Los ciudadanos van a penalizar, ya lo están haciendo, la mentira como recurso político. Lo han hecho con el Partido Popular en las elecciones generales y lo van a hacer con el Partido Popular en las elecciones municipales. Por último, como el soterramiento no va a ser posible, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos? ¿Seguimos teniendo pasos bajo la vía tercermundistas? El paso que une el barrio más populoso de Valladolid, que es Las Delicias, con el centro de Valladolid, no permite que transite por él un autobús de los que se fabrican hoy en día. No tiene el gálibo suficiente. Hemos sacado un concurso de autobuses híbridos, limpios, con el requisito de que pasaran por el túnel. Ha quedado desierto. ¿Seguimos así? Nosotros hemos decidido que no. Nosotros vamos a integrar el tren en Valladolid sin recurrir al soterramiento. ¿Cómo? Ganándole espacio a las vías que hoy ocupan de las calles, haciendo muchos pasos y muchos buenos pasos, dignos del siglo XXI, no esa cosa que peyorativamente el Partido Popular llama túneles y pasarelas, no, pasos dignos. ¿Saben? En Europa no se soterra. No se soterra, porque han entendido que es una solución muy cara y que además no es la mejor. En Zúrich no se soterra. ¿Andan mal de pasta los de Zúrich? No, ¿verdad? Pues no han soterrado. En Burdeos no se ha soterrado. Hay muchos ejemplos en Europa de ciudades que han integrado magníficamente bien su ferrocarril a menor coste y con muchos más recursos que la ciudad de Valladolid. Por tanto, este es nuestro proyecto, la verdad y lo posible. Y los que siguen creyendo que el soterramiento es posible o siguen haciéndoselo creer a los ciudadanos, a mi juicio, y lo he dicho muchas veces, utilizan el modus operandi del timador de la estampita. El timo funcionó durante 20 años y creen que va a seguir haciéndolo. Se equivocan. El ciudadano está ya escarmentado, quiere realidades, quiere verdades y quiere gobiernos que afronten la verdad y solucionen sus problemas del día a día. Se nota que este tema le gusta mucho a usted. ¿Puede ser más breve en sí, las respuestas? Es que este requería un monográfico. Luis González le pregunta en qué plazo estima que puede ser aprobado definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. Provisionalmente se aprueba el lunes, ya saben que hubo aprobación inicial, hablaremos la aprobación provisional el lunes en pleno y ya queda en manos de la Junta de Castilla y León la aprobación definitiva. Debería ser cuestión de pocos meses, porque el plan está requete dialogado con la Junta. Es decir, no se ha hecho a espaldas de la Junta, se ha hablado con Patrimonio. Entendemos que el plan tenía alegaciones que han sido resueltas razonablemente y, por tanto, yo creo que tiene que estar dentro de este año. También digo, en contra de lo que algunos sostenían, la revisión del plan no ha supuesto la paralización de la actividad constructiva. Hoy se dan licencias para construir en Valladolid que superan 4 veces las que se daban antes de llegar al gobierno. Es decir, los últimos 4 años de gobierno del Partido Popular se dieron las mismas licencias que dimos en el año pasado y en el año 2017. Por tanto, la actividad constructiva no está paralizada, pero yo entiendo que los empresarios del sector requieran seguridad y que quieran que el plan se apruebe cuanto antes. Y yo creo que va a estar aprobado pronto. Ramiro González le pregunta qué propuestas concretas hace usted para mejorar la movilidad de Valladolid, además de la declaración de buenas intenciones que ha hecho en su discurso. Y Lázaro Robles dice, ¿le preocupa el futuro de la fábrica de Fasa Renault y de la industria auxiliar esencial para Valladolid y que ésta sufra las consecuencias de las medidas del gobierno socialista que están reduciendo las ventas
reales de automóviles en España? Bueno, vamos a ver, en cuanto a la movilidad, yo creo que hay 3 ejes en materia de movilidad que están en nuestro programa de gobierno y que están en nuestra acción de gobierno, no solo son buenas intenciones. Apostar por el peatón, por ganar espacio para el peatón, con diálogo, ¿eh? Aquí está el representante de FECOSBA. Nosotros hemos abordado peatonalizaciones en este mandato que han sido reclamadas por los propios comerciantes. Un ejemplo de ello es la calle Regalado. Y en esa línea queremos seguir, no queremos imponer, queremos ir de la mano. Yo creo que la sociedad está asumiendo cada vez más esa necesidad de ganar espacio para el peatón y podemos hacerlo de manera consensuada. Yo creo que esa es nuestra aspiración y ahí vamos a seguir. Transporte público. Hay que mejorar clarísimamente a Aubasa. Y para ello, y lanzo un mensaje también al Gobierno de España, que tengo aquí también representado, tenemos que darle una vuelta a la Ley de Estabilidad Presupuestaria en lo que se refiere a la tasa de reposición. No podemos mejorar un servicio público como el transporte si no nos permiten contratar conductores. Cada autobús nuevo que metemos en una línea exige 3 conductores, porque están a 3 turnos. Un descanso, turno de mañana, turno de tarde. Para que yo meta un autobús necesito 3 conductores más. Si yo quiero meter más autobuses para dar mejores frecuencias o mejores líneas, necesito contratar. Si no se me permite contratar, es imposible que yo preste un mejor servicio. Por tanto, necesitamos algunas actuaciones en el ámbito nacional que permitan que prestemos mejores servicios públicos. Y por último, yo creo que tenemos que mejorar la movilidad en lo que se refiere a su efecto contaminante. Y ahí el esfuerzo por hacer una flota pues, más limpia, tanto de los vehículos públicos como de los particulares. Yo creo que por ahí tiene que girar la movilidad. No me olvido de la movilidad ciclista. Este año, este mandato, hemos avanzado con los ciclocarriles, con algunos kilómetros más de carril bici. Ya estamos planificando un importante incremento de los kilómetros de carril bici en zonas de la ciudad. Vamos a anunciarlo la semana que viene. Y yo creo que la bici puede ser mucho más protagonista de lo que lo es en este momento en la ciudad de Valladolid, que es una ciudad esencialmente plana y con una buena climatología. Por tanto, yo creo que puede ser uno de los elementos por los que apostar muy fuerte en el próximo mandato. En torno al futuro de Renault. Vamos a ver, yo creo que Renault tiene un buen presente y tiene un buen futuro, y si lo tiene es fundamentalmente por su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. El sector automovilístico no solo tiene un reto en el tema de los motores de combustión o motores eléctricos, lo tiene también desde el punto de vista de cuál va a ser el modelo de uso o de compra de los vehículos en el futuro. Y yo creo que ese reto es mayor que el de la tecnología. Es decir, la industria automovilística tiene capacidad para adaptarse tecnológicamente a los tiempos que vienen más que sobrada. Pero, ojo, la industria automovilística afronta un reto que es el que los vehículos, el 94% del tiempo están parados, los vehículos en propiedad. Y ese es un paradigma que va a cambiar. Se va a empezar a pagar por usar automóviles. ¿Cómo va a incidir eso en la compraventa, en la producción de los automóviles? No lo sabemos, pero puede incidir de una manera importante. Yo, en el lugar de la industria automovilística, estaría obviamente preocupado por adaptar mi tecnología, pero muy preocupado por los modelos de compra, modelos de utilización que se van a producir en el futuro. Y de la adaptación a esos modelos, yo creo que depende mucho más el sector automovilístico que de la adaptación tecnológica, para la que yo creo que tiene una capacidad incuestionable. Manuel Honrubia le pregunta qué está haciendo la ciudad de Valladolid para no acaparar la industria y evitar la España vaciada. Probablemente se refiere, sin citarlo, a sus deseos de convertir a Valladolid en el polo del sector agroalimentario. Yo confieso que en este terreno hablo desde unas posiciones muy minoritarias, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de los pronunciamientos públicos, ¿no? Yo creo que hay un planteamiento general en torno a la lucha contra la despoblación que pasa por la dispersión de las inversiones, por la diversificación de las inversiones, por la focalización de las inversiones en el ámbito rural. Yo siempre me hago en voz alta la pregunta de si hay espacios de este país y de Europa que tienen aún remedio, que tienen solución. Es decir, si vamos a ser capaces de retener población de verdad en el ámbito rural, en zonas como Castilla y León, que tienen
pues cada vez municipios con una edad media altísima y que creo que tienen, bueno, pues un futuro pues bastante incierto, ¿no? Ante eso, ¿qué hacemos? ¿Empleamos los recursos para intentar sujetar esa población o apostamos, como hay gente que dice, yo he leído, por ejemplo, hace poco un artículo de Fernández Alberto, es muy interesante, que apuesta por 10, 15 polos de creación de empleo, de generación de riqueza en todo el territorio nacional, ¿no? Que permita también a alguna gente vivir en el ámbito rural, pero tener a 30 kilómetros una gran urbe, una ciudad dimensionada que sea capaz de atraer inversión, etcétera. A mí, honestamente, me parece más racional este planteamiento, porque creo que los recursos públicos son limitados y que si no acertamos a la hora de emplearlos, habremos perdido la población y los recursos. Las dos cosas. Pero, insisto, mi posición en este aspecto es minoritaria y quizá también condicionada porque soy el alcalde de Valladolid, porque creo en las posibilidades que tiene Valladolid de aportarle a la comunidad autónoma y porque creo que comunidades como Aragón, que apostó muy fuerte por Zaragoza, están creciendo en población y comunidades como Castilla y León, que no ha apostado por su gran ciudad, pues la están perdiendo. Y esos son los datos y esas son las cifras. Pero, insisto, es un posicionamiento minoritario y me atrevería a decir que muy personal mío. No creo que sea un posicionamiento que en este momento comparta la mayoría de las personas que están pensando en torno al fenómeno de la despoblación. Antonio Rodríguez, de Voz Populi, le pregunta cómo le sentó la traición de Soraya Rodríguez al pasarse a Ciudadanos. Por cierto, doña Soraya fue candidata a la alcaldía de Valladolid y perdió frente al candidato popular. Pues le voy a responder al periodista Voz Populi, igual que le respondí a su compañero antes de ayer, que me hizo una entrevista que supongo que van a publicar hoy. Soraya tuvo dos maestros, dos grandes maestros, Tomás Rodríguez Bolaños y Alfredo Pérez Rubalcaba, los dos recientemente fallecidos. No aprendió nada de ninguno de ellos. Luis Álvaro Ramírez dice, ¿con quién preferiría pactar para seguir siendo alcalde de Valladolid? Ciudadanos se manifiesta abierto, pero ¿usted prefiere a Toma la Palabra? Clara Pinar, de 20 Minutos, dice, hace 4 años recibió el apoyo de Podemos para ser investido alcalde, pero a lo largo de esta legislatura ha tenido desencuentros con este partido. ¿Recomendaría a Pedro Sánchez un acuerdo similar o cree que es mejor integrar en el Gobierno para evitar que sean oposición? Alicia Regalado dice, el candidato de Toma la Palabra y probable socio de Gobierno para usted dice que su programa, el suyo, está caracterizado por el continuismo y por el conformismo en el que priman proyectos de mantenimiento y de consolidación de áreas. ¿En qué tendrá que ceder usted para atraer a Toma la Palabra? Bueno, fíjate que a mí que no me gusta entrar en debate con mis socios con los que he tenido una relación magnífica y creo que debemos defender lo que hemos construido juntos. Somos un gobierno ejemplar. Hemos tenido un gobierno de coalición que ha aprobado sus presupuestos los 4 años en tiempo y forma. Eso solo lo puede decir en Castilla y León Soria, que tiene una mayoría absoluta del PSOE. No hay ningún otro municipio que lo haya hecho, ¿no? Por tanto, no me gusta entrar en debates, pero sí digo una cosa, que en esta afirmación hay una contradicción evidente, ¿no? Cuando me acusan de continuismo, claro que quiero continuar, porque creo en lo que hemos hecho juntos. Espero que ellos crean también. Espero que ellos no quieran ser rupturistas con el proyecto que han compartido conmigo en estos últimos 4 años. Claro que quiero continuar con la senda que hemos empezado. Por tanto, no me lo tomo como una crítica, es que creo que es lógico. Luego, ¿con quién quiero pactar o cuál es la preferencia? Pues no lo oculto, yo soy una persona muy clara. He estado muy a gusto trabajando con Valladolid Toma la Palabra estos 4 años y me encantaría seguir trabajando con ellos si esa oportunidad existiera. ¿Me cierro a otras? Pues no, porque la vida es muy larga y he aprendido a ser un poco más prudente, cosa que no soy mucho, un poco más prudente y no me quiero cerrar puertas, ¿no? Por tanto, veremos cuando pasen las elecciones y en función de la composición del ayuntamiento veremos cuáles son las posibilidades. No oculto que si la suma diera, no tiene ningún sentido no repetir una fórmula que ha funcionado bien estos 4 años, porque además si da es porque los ciudadanos la han avalado y por tanto... Y yo a Pedro Sánchez no me atrevo a darle consejos porque, mirad, bueno, sí me atrevo pero en privado y cuando me los pide. Y alguna vez que no me los pide también. Yo creo que cada fórmula en cada sitio es diferente. En los ayuntamientos el componente personal, en todos los ámbitos, ¿no? Pero el componente personal es muy importante. Yo me he encontrado con personas con las que era muy fácil trabajar. ¿Cómo le voy yo a decir a Pedro Sánchez que pacte con alguien, que eso le va a funcionar?
En fin, yo conozco mi realidad. Y él, mejor que nadie, sabe lo que tiene que hacer. Y él y su equipo saben perfectamente lo que tienen que hacer. Por tanto, yo darle consejos en esta materia no se los daría. Que, por supuesto, que intente formar gobierno, que intente que ese gobierno sea progresista, que la socialdemocracia europea, si algo la está matando, es la pérdida de sus esencias, que defienda un gobierno social, ecologista, en fin, que lo haga como buenamente crea y pueda. Creo que eso es lo importante. Yo no me atrevo a decirle con quién tiene que acordar. Rosario Valenzuela le pregunta qué significa para usted que Pedro Sánchez vaya a cerrar la campaña electoral el día 24 en Valladolid. Sinceramente, ¿cree que el PSOE tiene posibilidades reales de gobernar en Castilla y León arrebatando al PP uno de sus feudos históricos? Bueno, hombre, que Pedro cierre en la cúpula del milenio, además, la campaña, para mí tiene muchos significados, muchos, porque la cúpula del milenio fue uno de esos sitios, como Dos Hermanas, en los que empezó el cambio del Partido Socialista, ¿no? Y, por tanto, yo creo que es una manera de cerrar ese ciclo, espero que por todo lo alto. El vicepresidente de la Junta dice que viene a despedirse de mí, que ha montado una fiesta para despedirse de mí, ¿no? Yo creo que no se va a despedir, ¿no? Yo encantado de que venga Pedro. Y creo que va a ser un día bonito, un cierre de campaña potente para que Valladolid siga siendo una ciudad liderada por el PSOE. Y que lo sea también Castilla y León. Que si creo que tiene posibilidades Luis Tudanca, todas, más que nunca, más que nunca. Creo que en Castilla y León hay un deseo de cambio brutal y que, salvo el Partido Popular, todas las formaciones políticas lo quieren. Ver 4 años más al Partido Popular, a este Partido Popular que ha tenido un buen presidente, al que yo quiero mucho, pero que lleva sin ejercer de presidente como mínimo este último mandato. Un Partido Popular con los casos de corrupción en términos de cuantificación económica más importantes de España. Lo de la Gürtel es un chiste al lado de lo de las eólicas. Un chiste. Un Partido Popular sin proyecto, henchido de soberbia, que manda a una consejera de candidata a la alcaldía de Valladolid como si la fueran a votar por ser de la Junta, a este nivel de soberbia. No, ¿qué tiene? No, es de la Junta, es consejera, ya con eso la van a votar. Este es el Partido Popular de Castilla y León. Este Partido Popular merece irse a la oposición. Y hay una alternativa, que es Luis Tudanca, que es el Partido Socialista, un hombre joven, comprometido con su tierra, que ha hecho algo por fin en Castilla y León, que es lo contrario de lo que han hecho anteriores líderes del Partido Socialista. Este se ha venido de Madrid, ha dejado su puesto en Madrid para pelear por su tierra. Antes dejaban la tierra para irse al puesto de Madrid. Este ha cambiado la historia y yo creo que va a cambiar la historia también en Castilla y León. Así que yo estoy convencido de que hay una posibilidad muy importante de cambiar nuestra comunidad autónoma. Y estoy convencido de que ese día ha llegado y es el 26 de mayo del 2019, por fin. Yo he hablado antes con la vicepresidenta sobre la posibilidad de que le leyera alguna de las preguntas que ha llegado, que han sido muchas. Le invito a que lo haga al final, pero Irene Castro, del diario.es, le pregunta a usted, señor alcalde, si han comentado ya en el grupo de WhatsApp de la Ejecutiva quién presidirá el Congreso. Le pregunta si hay alguna idea, y José Luis Heras Celemín insiste en este tema. ¿Cómo se ve desde la alcaldía de Valladolid la posibilidad de que su confesa amiga, Carmen Calvo, sea presidenta del Congreso de los Diputados? Bueno, lo primero, esas cosas en el grupo de WhatsApp no se hablan, son chats muy políticos y todo son conversaciones ideológicas casi todas, ¿no? Y respecto a que Carmen Calvo sea presidenta del Congreso, Carmen tiene tanta capacidad y tanta valía que vale para eso y para otras muchas cosas. Yo creo que es una excelente vicepresidenta del Gobierno de España, excelente. Por tanto, ahí lo dejo. Doña Carmen. No. Doña Carmen, Ramiro Fernández le pregunta qué valoración hace usted de la detención en Francia de Josu Ternera esta misma mañana, el ex jefe político de ETA, en una operación avisada precisamente por la Guardia Civil y en combinación con la policía francesa. Le pregunta, ¿el gobierno español
a instar el traslado inmediato de este asesino a España para que sea juzgado aquí. ¿Temen algún impacto de este suceso en la campaña electoral? Y Jacinto Saravia le pregunta si cree el gobierno que existe alguna posibilidad todavía de que ERC permita la elección de Iceta como presidente del Senado, y si no lo hace, ¿qué puede pasar? ¿Hay alguna fórmula todavía para que el señor Iceta, amigo de este foro, pueda ser el presidente del Senado? Con tu permiso, Óscar. Ya sabía yo que era difícil que estuviera yo así un poquito de relax. Vamos a ver, España es una democracia muy solvente, una de las 20 mejores democracias del mundo, y por lo tanto en la parte constitutiva de su Estado de Derecho no para. Trabaja constantemente para perseguir en términos de nuestra justicia aquellos que tienen que rendirle cuentas a la justicia de nuestro país. Por lo tanto, forma parte del trabajo constante, continuo, serio, responsable del Estado de Derecho que nutre nuestra democracia, por cierto, prestigiosa en el mundo. No hay más. Utilizaremos los mecanismos procesales y jurídicos oportunos para que quienes tienen que rendir ante la justicia española así lo hagan. No altera para nada la campaña, porque forma parte, repito, de los asuntos muy importantes, pero de alguna manera cotidianos de un Estado de Derecho como el nuestro. A la vista está que este Gobierno no baja el nivel de trabajo y de responsabilidad en cualquiera de los elementos que nos corresponden como Gobierno en la Administración General del Estado, incluida esta detención, con la colaboración y con el impulso, obviamente, también de nuestros cuerpos de seguridad. Forma parte de eso, y ese es el mensaje que tiene que recibir el conjunto de la ciudadanía y, por lo tanto, normalidad democrática, eficacia de nuestro Estado de Derecho, de nuestros cuerpos de seguridad y de tranquilidad y de seguridad para todos los que formamos parte de este gran país, que significa que la justicia cumple con su función y que nadie está a salvo del principio de igualdad y de rendir cuentas delante de la justicia. Esa es la explicación real y profunda de este asunto. Y en relación a la situación de lo que ya se ha consumado en el Parlament de Cataluña, ya se ha producido la votación, pues lo he dicho a la entrada, yo creo que va a ser la historia de una gran torpeza política y jurídica, las dos cosas. La legitimidad de origen de la decisión en la que un Parlamento autonómico reparte la proporcionalidad con la que tiene que enviar el nombramiento de senadores o de senadoras autonómicas se decide en el momento inicial de esa legislatura. Aquí de lo que se trataba era del relevo personal de una persona por otra, nada más. Hay quienes han entendido que se volvía al punto de inicio y que tenían el derecho de votar en contra. Pero fíjense qué situación más absurda. No podía haber más que un candidato, quien presentara el Grupo Parlamentario Socialista. Es muy difícil de entender que quepa el voto en contra cuando no está en el ámbito repartidas las proporcionalidades de que a quien eliges, porque solo lo puede elegir a quien le ha tocado esa cuota, que es el Grupo Parlamentario Socialista. Es una aberración política hacerlo, no solo porque forma parte de las costumbres parlamentarias, que por cierto para el derecho parlamentario se convierten en algo más que costumbre, sino porque además tiene consecuencias jurídicas. A partir de este momento la proporcionalidad no está cumplida, no está salvada, los órganos no están bien conformados. Y dicho esto, ¿alguien piensa que con la mayoría absoluta que hemos alcanzado limpia y legítimamente en las urnas va a decidir quién preside o quién no preside el Senado, más allá de la decisión que adopte el Partido Socialista con su correspondiente grupo parlamentario en el Senado? Es una torpeza política en la decisión final, última. Nadie va a decidir quién va a presidir el Senado, más allá, evidentemente, del derecho legítimo que tenemos a través de nuestro grupo parlamentario, quienes hemos ganado las elecciones. Pero iría a más de la situación, repito, torpe, anómala y con consecuencia en diferente orden que va a tener lo que ha ocurrido. ¿Alguien entiende que Ciudadanos y el Partido Popular se hayan abstenido en esto? ¿Alguien entiende que se hayan puesto de perfil cuando de lo que se trata exactamente y limpiamente, yo diría que casi asépticamente, es
la conformación de los órganos como corresponde con arreglo a ley y a orden constitucional. ¿Alguien lo entiende esto de Ciudadanos y del Partido Popular? Porque, al fin y al cabo, de los partidos independentistas podíamos estar previéndolo, pero del Partido Popular y de Ciudadanos, que han hecho bandera constante del respeto a España y a la Constitución, hay quien ha pretendido, desde su condición de constitucionalista máximo, echarnos a los demás de la defensa del orden constitucional, y hoy se coloca de perfil en esto. Nosotros entendemos que se vote en contra en el Senado del candidato o candidata que propongamos cuando corresponda. Esto lo podemos entender perfectamente. Es razonable que nadie apoye o que ellos no apoyen el candidato o candidata que presentemos. Pero esto que está ocurriendo hoy no tiene nada que ver con este asunto. Tiene que ver con una situación inexplicable de cómo están interpretando esos grupos políticos, esos grupos parlamentarios, el orden constitucional de nuestro país, y por eso tendrá consecuencias, obviamente que las tendrá. Y en este sentido habríamos preferido, obviamente, que Ciudadanos, con el alarde absoluto y excluyente que hace constantemente de la defensa de España, hoy hubiese estado en la defensa de España. España no es una palabra que a todos nos gusta tener en la boca, y algunos porque la servimos cada día. España es la defensa de su Constitución. Y hoy lo que estaba en juego era defender la Constitución por el orden constitucional en el que tienen que estar conformados los órganos. El Parlamento, con su decisión de designación de senador, en este caso, para la conformación del Senado en la Constitución el día 21. Lo que ha ocurrido es bastante importante, aunque algunos hayan pensado que era un simple juego de trilerismo político. Va a haber algunos que no han calculado bien la maniobra. Y, por otro lado, queda evidente que nunca hemos tenido nada con los partidos independentistas, aunque como gobierno legítimo y legal de España siempre hemos estado en la lealtad con todas las demás administraciones públicas, con todos los gobiernos autonómicos, nos gustaran o no, porque ese es el papel constitucional que hemos de cumplir. Hoy sí que otros han dado un recital de lo que no puede ser defender la legalidad y el sistema político en nuestro país. Nosotros estamos donde estamos, pero, repito, inútil, porque el Senado lo presidirá el hombre o la mujer que así lo determine, nuestro propio partido político, porque nos lo han dado las urnas. Batalla, además de torpe, bastante inútil. Y naturalmente que recurriremos. Y recurriremos con celeridad, si es posible, al Tribunal Constitucional, porque se están alterando, repito, las proporcionalidades de constitución de un órgano. Y naturalmente Iceta, el compañero Iceta, era una persona bastante idónea, porque ha hecho un trabajo en Cataluña que es el trabajo en el que este Gobierno va a continuar. Diálogo, política en el marco del orden constitucional, lo que los demás no están haciendo, pero además ninguno, en este caso ya ninguno. Señor alcalde, usted ha estado aquí 4 veces, una vez recién elegido, otra para presentar el concurso mundial del vino, la penúltima para presentar nada menos que la Semana Santa de Valladolid, y hoy lo ha hecho como alcalde y candidato a renovar en este cargo. ¿Tiene algo más que decir? Pida el voto. Hombre, me parece bien que hayas hecho el recordatorio, porque la candidata del PP dice que la ha copiado, que vino ella el otro día y yo he venido a copiarla. Bueno, usted y yo sabemos cómo ha sido. En nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa, con su mecenazgo, el Banco Sabadell, representado por el señor Mata, Cabify, representado por el señor Martín Barbero, es el doctor Abad, precisamente de Valladolid, de Asisa, el que va a despedir el acto. Si me permites, yo, antes de que despidáis, creo que lo mínimo es agradeceros de verdad la oportunidad que me habéis dado para comunicar mi proyecto. Como dices, es la 4ª vez que comparezco en este foro. Me habéis tratado siempre de una manera tremendamente cordial, tremendamente amable, José Luis, los patrocinadores, que sin los cuales esto no es posible. Muchísimas gracias de verdad por haberme dado esta oportunidad. Y lo único que espero es tener otras 4 intervenciones en el próximo mandato. Así que vete pensando en la próxima, José Luis. Yo encantado de venir, ¿eh? Delo por hecho. Muchas gracias. Hay una frase que nos dice coloquialmente: el Pisuerga pasa por Valladolid. Es una frase obvia, común, pero ha permitido que tanto el río como la ciudad estén en el imaginario de todos nosotros.
Hoy, esta mañana, nos hemos enterado por la vicepresidenta que Óscar Puente tiene unidad de pensamiento y todo aquello que pasa por el mundo, por España, pasa también por Valladolid, cosa que le agradecemos y le deseamos suerte, mucha suerte, para que pueda seguir haciendo lo que está haciendo por Valladolid. Gracias.